Pues es necesario que se toque este tema. Voy a hacer un recuento y un par de citas bíblicas más, porque a veces, por lo general, la gente desconoce qué es la cruz. Nosotros cargamos un signo que nos identifica como seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Muchos lo que cargan es la cruz de David. La cruz de David no significa, no palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dice que Él es la cruz. Resulta una lo que se pierde. Mire, si usted dice, no, yo cómo voy a usar una cruz. Sí, 1 Corintios 1, 17, 18 dice que resulta una locura para los que se pierden. Entonces, pero ¿cuál es el problema? Que hay una enemistad por desconocer lo que es el significado del altar, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Eso, vamos a ver de dónde viene ese desconocimiento. Vamos a leer Gálatas capítulo 3, versículo 13. De ahí se malinterpreta que la cruz es maldita. Falso. La cruz, vamos a leer al final. Vamos a leer que la cruz es el altar de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer Gálatas capítulo 3, versículo 13. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición de la ley, al hacerse maldición por nosotros, como dice la Escritura: maldito todo el que está colgado de un madero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Entonces dice que Cristo se hizo maldición. Él se hizo. No es el cuchillo con que mataron a Jesús. Es el altar. Jesús ofrenda su vida. Ofrenda su vida. Por eso dice que Él se hizo maldición, porque Él quiso entregarse en el altar del madero. Eso vamos a leer Génesis 22 del 7 al 11 para ir entrando a ver los elementos que intervienen en este tema. Vamos a leer Génesis 22 del 7 al 11. Vamos a ver. Entonces Isaac dijo a Abraham: Padre mío. Le respondió: ¿qué hay, hijito? Prosiguió Isaac: llevamos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham le respondió: Dios mismo proveerá el cordero, hijo mío. Y continuaron juntos el camino. Al llegar al lugar que Dios le había indicado, Abraham levantó un altar y puso la leña sobre él. Luego ató a su hijo Isaac y lo colocó sobre la leña. Extendió después sus manos y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel de Dios lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham, contestó él: aquí estoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces nosotros vemos que en un sacrificio expiatorio entraba en juego el altar y entraba un cordero. Por eso Gálatas 3:13 dice que Él se hizo maldición colgándose o sacrificándose en un madero. Entonces la gente no entiende y dice cosas sin sentido, porque dicen que el diablo venció a Jesús en la cruz. Falso. Jesús venció al diablo en la cruz. El que salió victorioso de ahí fue Jesús o fue el diablo. Fue Jesús. Si quieren decir de esa manera, entonces es el cuchillo con que Jesús mató al diablo. No el cuchillo con el que el diablo mató a Jesús. Falso. Y eso lo vamos a ver, lo que dice Hebreos 10, del 10 al 12. Vamos a ver, dice Jesús: mi vida nadie me la quita, yo le entrego. Pero vamos a ver de que Él se ofrenda. Hebreos 10, 10, 12. Vamos a ver.
Esta voluntad de Dios de que habla es que seamos santificados por la ofrenda única del cuerpo de Cristo Jesús. Los sacerdotes están de servicio diariamente para cumplir su oficio, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca tienen el poder de quitar los pecados. Cristo, por el contrario, ofreció por los pecados un único y definitivo sacrificio y se sentó a la derecha de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Hermano, la paz del Señor. Entonces nosotros vemos que Él ofreció por nuestros pecados un único sacrificio, ¿verdad? Él se sacrificó en la cruz. Él fue el Cordero. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios para que veamos de que efectivamente Jesús era el Cordero que se entregó en la cruz. Pero en esas iglesitas lo que se hace es confundir a la gente. San Mateo 15:14 dice: ciego que guía a otro ciego, los dos van a dar al mismo hoyo. No siga a esas personas que están confundidas, porque son ciegos guiando a otros ciegos. Ahora vamos a ver, en la cruz es el altar de sacrificio y vamos a ver que Jesús es el Cordero de Dios. Vamos a leer lo que dice San Juan 1:29, luego vamos a leer San Juan 1:36. 29 y San Juan 1:36. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía a su encuentro y exclamó: ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Entonces nosotros vemos que se le identifica a Jesús como el Cordero que quita el pecado del mundo. Y nosotros vimos ahí en Génesis 22, del 7 al 13, que había una situación de que iban a sacrificar un cordero, pero era en un altar. Esos corderos era un altar de piedra. El Cordero de Dios fue en una cruz. Jesús es el Cordero de Dios. Vamos a ver lo que nos dice también Apocalipsis 5:12. Apocalipsis 5:12, para probar que Jesús es el Cordero de Dios. Probando que Jesús es el Cordero de Dios, nosotros sabemos que donde murió el Cordero fue en un altar. Ese altar se llama cruz. No es un cuchillo con el que matan. ¿Cómo pueden cargar los católicos la pistola con que mataron a Jesús? No. Es donde Jesús venció al enemigo, la cruz. Eso es. Pero les meten ideas falsas. Les meten ideas falsas sin conocimiento de la Biblia. Vamos a leer lo que nos dice Apocalipsis 5:12. Papa Lías, hay papa, dólares de papa. Vamos a leer Apocalipsis 5:12. Hay papa, y eres papa, y eres Gritaban a toda voz: digno es el Cordero degollado de recibir poder y riqueza, sabiduría y fuerza, honor, gloria y alabanza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces nosotros estamos viendo un cordero muerto. Vamos a leer también lo que dice San Juan 1:36. Luego vamos a leer Hechos 8:32. Para demostrar que Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y eso lo quitó en ese altar que se llama la cruz, donde Él se sacrificó. Si a usted, su pastor, le ha dicho que es el cuchillo con que el diablo mató a Jesús, le está guiando como ciego. En San Mateo 15:14, ciego que guía a otro ciego, los dos van a dar
al mismo hoyo. ¿Y ese hoyo cómo se llama? Se llama infierno. ¿Porque él es malo? No, porque él es ignorante. Porque él es ignorante. Y vamos a tocar al final el altar. ¿Qué es lo que hacía? Vamos a tocar al final. Vamos a leer San Juan 1, 36. Dólares de papa en Chile. Mientras Jesús pasaba, se fijó en él y dijo: ese es el Cordero de Dios. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Ese es el Cordero de Dios. El Cordero de Dios que fue sacrificado en el altar, que es una cruz. Vamos a leer Hechos 8, 32. Quítala, ¿ves? Vamos a leer Hechos 8, 32. Para que veamos de que aquí nosotros no venimos a mentir. Y eso lo podemos leer en la Biblia Reina Valera Evangélica. Está igual. Fuera de Chile va a Vamos a leer. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: fue llevado como oveja al matadero, como cordero mudo ante el que lo trasquila. No abrió su boca, fue humillado y privado de su derecho. ¿Quién podrá hablar de su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dice Hechos 8:32 que fue llevado como cordero mudo al matadero. Jesús, el Cordero de Dios, fue llevado a la cruz a ofrendar su vida, como dice Hebreos 10, 12, que él ofrendó su vida con un único sacrificio por nuestros pecados. Entonces, si él es el cordero y ese cordero fue llevado al matadero, dice, entonces Dólares de papa, papa soloma. Entonces, nosotros podemos ver que es Jesús quien da su vida en la cruz. Pero para los hermanitos protestantes, esa cruz es maldita porque se desconoce. Pero no, es el altar donde Jesús ofrendó su vida por mí. Algunos donde dice, maldito aquel que cuelga en un madero, como los testigos de Jehová, dicen, es que era un madero. No, madero significa que era de madera. Porque si no, no dijera San Mateo 27, 37, dice que sobre su cabeza colgaron un letrero que decía Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, en latín, hebreo y griego. Entonces, ¿por qué? Además, son otros estudios, ¿verdad? Que los diferentes tipos de cruces que habían, pero voy a ir terminando con la cita bíblica de Éxodo 29, 36, 37, para que nosotros veamos qué hacía el altar donde sacrificaban a un cordero. Vamos a ver. Éxodo 29, capítulo 36, Éxodo capítulo 29, versículos 36 y 37. Vamos a ver. Y aclarar, hermanos, que nosotros aquí no pedimos ofrenda, a nadie nos paga, nosotros venimos y nosotros ofrendamos nuestro tiempo. Nosotros no vamos a pasar a pedirle a pasar con el sombrero o con una bolsa, no.
No, nosotros lo hacemos porque Jesús es bueno. Vamos a leer lo que dice Éxodo 29, 36, 37. Cuando se haga la expiación para la purificación del altar, se ofrecerá cada día un novillo para la expiación, un sacrificio por el pecado, y luego ungirás el altar para consagrarlo. La expiación por el altar y luego su consagración durará 7 días. En adelante el altar será cosa muy sagrada, y todo cuanto toque el altar quedará consagrado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lo voy a leer yo, lo voy a leer. Ya lo leyó el hermano, pero vea qué importante es esto. Éxodo 29, 36, 37. Dice: cuando se haga la expiación de la purificación del altar, se ofrecerá cada día un novillo por la expiación, un sacrificio por el pecado, y luego ungirás el altar. En este caso es la cruz. Ungirás el altar, dice. Dice: harás pues con Aarón y con sus hijos todo lo que te mando. La consagración durará 7 días. Cuando se haga la expiación para la purificación del altar, se ofrecerá cada día un novillo, y para la expiación un sacrificio por el pecado, y luego ungirás el altar para consagrarlo. La expiación por el altar y luego su consagración durará 7 días. Y en adelante el altar será cosa muy consagrada, y todo lo que toque el altar quedará consagrado. Miren, si donde era sacrificado el cordero quedaba santificado, y todo lo que lo tocaba quedaba consagrado. Eso dice la palabra de Dios. Entonces nosotros portamos una cruz. ¿Por qué? Porque nos representa como cristianos, porque representa la victoria de Jesucristo sobre nuestros pecados, sobre el enemigo. Así como en el árbol del Génesis venció el diablo a Adán y a Eva, así Jesús en el árbol de la cruz venció a Satanás. Por eso nosotros cargamos una cruz y no nos avergonzamos, porque sabemos que representa la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Cualquiera cree que es un adorno, carga un adorno. No, no es adorno. Nos enorgullece. Como cristiano, para mí es un orgullo, porque estoy en la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. En ninguna otra parte le gusta mostrar donde Jesús venció por nosotros. Y muchos, pero muchos, tienen odio contra la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ya la leyeron, pero vamos a leer Filipenses capítulo 3, versículo 18. Ya la leyeron, pero es preciosa cita bíblica y la vamos a leer. Filipenses capítulo 3, versículo 18. Si usted se ha ido de la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, mediten. Todo eso no se le predica. Se le predica otra cosa. Pregúntele al pastor: pastor, ¿y qué es la cruz? Pregúntele. Vamos a ver qué le responde. Vamos a ver si le da estas citas bíblicas o qué va a decir. Vamos a ver si está con Dios o está con el diablo. Vamos a ver. Pregúntenle: pastor, ¿qué es la cruz? ¿Y por qué los católicos cargan la cruz? Ah, porque cargan un Dios muerto. Falso. Falso. Ese es falso. Pregúntenle. Vamos a leer Filipenses capítulo 3, versículo 18, y usted ve
dónde está Dólares de parado. papa, dólares, dólares. Papa, dólares, grandes. Pequeñas, miren. Deja el arroz. Porque muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. Se lo he dicho a menudo y ahora se lo repito llorando. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a volver a leer Filipenses 3:18. Porque muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. Se lo he dicho a menudo y ahora se lo repito llorando. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces usted puede ver si en su iglesia viven como enemigos de la cruz de Cristo o no. San Pablo dice, se los he dicho a menudo y ahora se los digo llorando. Muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. Tenemos nosotros que valorar nuestra alma. El alma no retoña. No es como una rama que usted la vuela y retoña. No, el alma no. Medite en su corazón y pregúntenle, ¿qué es la cruz? ¿Por qué cargan la cruz los católicos? Pregunte. Papas, hay papas. No es adorno. Para nosotros representa victoria, poder de Dios. Como vamos a leer nuevamente esa cita. 1 Corintios 1, 17, 18. Para unos es locura, pero para nosotros, para los que creemos en su nombre, es poder de Dios. Dice 1 Corintios 1, 17, 18. Hay papa, dólares. Es necesario. ¿Por qué venimos nosotros? Porque nadie le va a predicar en su iglesia esto. No lo van a hacer. Predican contra la cruz de Jesucristo. Vamos a leer. De todas maneras, no me envió Cristo a quitar, sino a proclamar el Evangelio, y no con discursos sofisticados, pues entonces la cruz de Cristo ya no tendría sentido, Son dólares, son porque el dólares. lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros es poder de Dios, palabra de Dios. Te alabamos, Te Señor. alabamos, Señor. Para los que se pierden, el lenguaje, lo que comunica la vida, lo que comunica la victoria, la cruz de Cristo. Para los que se pierden es locura. Dicen, esos son locos, andan cargando la cruz. Pero para nosotros, y léalo en la Reina Valera, 1 Corintios 1, 17 y 18. Pero para nosotros, para los que creen en su nombre, es poder de Dios. Dice la bendita palabra de Dios. Entonces, la invitación es a preguntarle a su pastor, pastor, ¿qué es la cruz? Vamos a ver cuál es, si es enemigo de la cruz o es poder de Dios. Así que bendiciones para todos. Niñas, el arroz. Hay papa, hay papa. De papa, tomate, cebolla. Va a hacer el hermano, va a hacer la oración final. Papel 4 rollos por $1. Papa, dólar de papa. A dólar, mis, a dólar, a dólar. A dólar, a dólar. Ya hemos escuchado la palabra de Dios. Ya la palabra nos ha hablado acerca del significado de lo que es la cruz para los católicos. Ay, bonita, mire. Porque mucha gente pues vive como enemiga de la cruz. Mucha gente dice que los católicos son locos porque andan la cruz. Son idólatras, son falsos. Pero la palabra de Dios dice en 1 Corintios 1, 17, 18, que para los que van pues en camino a salvación es
poder de Dios. Papa, dólares, dólares. Soloma la papa. La Soloma carta la de papa. San Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versículo 18, de que muchos Se partió. eso a nosotros como católicos debe de sentirnos orgullosos, porque la cruz representa la victoria de Cristo, representa pues la vida que Dios nos ha dado. Él nos ha redimido mediante la cruz. Así es que alabamos y bendecimos, exaltamos el santo nombre de Dios, porque si el primer hombre, Adán, cayó por el fruto de aquel árbol, nuestro Señor Jesucristo Lleve la nos papa, redimió todavía hay papa, mediante todavía hay, la cruz. aprovechese. Entonces, el sacrificio de Cristo en la cruz no es un sacrificio humano, no es un sacrificio de por gusto. El sacrificio de Cristo en la cruz pues nos ha liberado, nos ha salvado. Así es que con estas palabras pues vamos a ir pues la oración, pues, esperando pues de que enseñanza haya sido pues de mucho provecho, de mucha bendición para todo aquel pues que la ha escuchado, que ha abierto el corazón, como también para aquel pues que no le ha parecido, pues también que sea de mucha bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, en esta hermosa mañana te damos nuevamente las gracias porque nos has dado la vida, nos has dado la salud, la oportunidad de poder pues venir y proclamar palabra tuya, palabra de vida eterna, palabra que nos salva, palabra que nos instruye, nos ilumina. Señor, gracias por esta enseñanza de esta mañana que nos has regalado en cuanto a la cruz, porque es necesario venir pues y aclarar con tu palabra ideas pues erradas, ideas pues que muchos tienen en la mente y que andan difundiendo a los demás, que la cruz pues es un niño maldito, que la cruz pues es idolatría. La cruz es un signo pues malo, pues a la luz de tu palabra pues hoy en esta mañana hemos podido constatar pues de que la cruz pues tiene un gran significado. Mediante la cruz tú nos has salvado y que también la cruz pues es poder de Dios, como lo dice tu palabra, para aquellos pues que van en camino de perdición. El mensaje de la cruz no representa nada, no tiene ningún significado, pero para nosotros que reconocemos y que hemos descubierto esta grandeza, significa mucho. Mediante la cruz tú, Señor, nos has salvado. Por eso te damos las gracias, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos por todas las bendiciones que has derramado en cada uno de nosotros hoy, esta mañana. Te pedimos pues que bendigas a cada uno pues de diferentes formas, tanto aquel pues que es católico como el que no es católico, que derrame bendiciones, porque en cierta manera pues tú no haces excepción de persona y de igual manera